Hola a todos. Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Hoy nos toca articulaciones, así que arrancamos. Bien, vamos a arrancar con la definición. Entonces, ¿qué es una articulación? Una articulación es el punto de contacto que hay entre dos o más huesos, ¿sí? Y todos los complementos que tiene esta, ligamentos y demás. Bien, ahora nosotros vamos a poder tener articulaciones que se van a dar entre hueso y diente, dos o más huesos, ¿sí? Hueso y cartílago. Bien, entonces, ahora, ¿por qué tenemos las articulaciones? Nuestro sistema óseo, que nos da sostén, bien, es muy rígido, es una estructura eh, muy, muy buena en lo que es el soporte y demás, pero no podemos doblarlo, no podemos flexionarlo sin provocarle una lesión. Entonces nosotros vamos a tener estas articulaciones en las uniones entre los huesos para permitir ciertos movimientos. Bien, ahora vamos a ver qué tipo de articulaciones tenemos y qué tipo de movimientos podemos realizar. Bien, para hacer la clasificación de las articulaciones vamos a tener dos criterios. Bien, vamos a tener primero el criterio de estructura, que vamos a evaluar qué tejido tiene esta unión, esta articulación. Bien, si tiene o no tiene una cavidad, que la vamos a llamar cavidad sinovial. Y después vamos a tener el criterio de lo que es funcional, bien, criterio por función, que vamos a medir qué tipo de movimientos o qué cantidad de movimientos puede tener esa articulación. Bien, entonces, cuando hablamos con la clasificación de estructura, vamos a decir que tenemos fibrosas, cartilaginosas o sinoviales, que ahora después las vamos a discriminar una por una. Pero vamos a decir que las fibrosas no tienen una cavidad, la cavidad sinovial, no la tienen, carecen de esta. Bien, y los huesos están sujetos firmemente por tejido conectivo denso y muy rico en colágeno. Bien, los que no recuerden, vayan a tejido conectivo, al video de tejido conectivo. Después vamos a tener cartilaginosas. Bien, estas cartilaginosas tampoco van a tener la cavidad sinovial, bien, y van a estar unidas a través de cartílago. Bien, luego vamos a tener las sinoviales, que estas sí van a tener la cavidad sinovial interpuesta entre los dos huesos, rodeadas por una cápsula articular y ligamentos. Bien, ahora, después vamos a tener la clasificación por el tipo de movimiento o por función. Bien, entonces ahí vamos a decir que vamos a tener sinartrosis, que son articulaciones totalmente inmóviles, antiartrosis, que tienen un movimiento leve o muy limitado, o las diartrosis, que son las que van a tener mayor cantidad de movimiento. Bien, estas van a tener, vamos a discriminar según el tipo o la forma también de movimientos que van a tener, la forma de la articulación y los movimientos que pueden llegar a tener. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las articulaciones fibrosas. Bien, entonces, ¿cuáles eran las características que tenían las fibrosas? Tenían dos características. No tenían cavidad sinovial y los huesos estaban unidos directamente por tejido conectivo rico en colágeno. Bien, entonces, ahora, ¿qué tipo de suturas, qué tipo de articulaciones fibrosas tenemos? Vamos a tener suturas, sindesmosis y membranas interóseas. Bien. Las suturas, que son las que podemos ver en la imagen, las vamos a tener únicamente en lo que es el cráneo, la bóveda del cráneo. Bien, estas van a tener bordes entrelazados, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo necesito que amortigüe lo que son posibles golpes o fracturas y demás. Necesito que sea resistente, ¿bien? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me está protegiendo? Un órgano totalmente vital, ¿bien? Ahora,
cuando nosotros estamos en un estadio pediátrico, bebés, ¿sí? Son ligeramente móviles, ¿bien? Ahí serían como una anfiartrosis, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que lo que es todo el crecimiento cerebral se pueda producir, entonces sin la presión, ¿bien? Después, cuando vamos a vida adulta, se vuelven, ¿sí? Esta sutura inmóvil, ¿sí? Sin artrosis, no tiene movimiento. Bien, entonces, cuando una sutura se calcifica e integra completamente el hueso, se llama sinostosis. Bien, cuando ya está totalmente calcificada y ya no tiene movimiento. Bien. Ahora vamos a continuar con las sindesmosis, que estas son una articulación que no tiene movimiento. Se describe un leve desplazamiento, pero es nulo casi, ¿bien? Entonces los huesos están separados y se unen mediante un paquete fibroso o de ligamento. Bien, permite ese leve movimiento casi nulo, ¿sí? Que es de un leve movimiento nada más. Y el ejemplo que vamos a tener de articulación, vamos a tener la tibioperoneal distal, bien, y si no, vamos a tener una articulación especial que se llama gonfosis o la dentoalveolar, bien, que es la del diente, bien, que se forma en los dientes que se encajan en las cuencas óseas mediante ligamentos periodontal. Bien. Y por último vamos a tener las membranas interóseas, bien, que es una lámina ancha de tejido fibroso que se une a lo largo de dos huesos largos. Bien, vamos a tener dos ejemplos. Una en el antebrazo, entre el radio y el cúbito, y otra en la tibia y el peroné. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es articulaciones cartilaginosas. Bien, vamos a tener dos tipos, sincondrosis y sínfisis. Bien, entonces, estas van a seguir careciendo de cavidad sinovial. Bien, y van a permitir un escaso, casi nulo movimiento. Bien, entonces estas articulaciones unen a los huesos de una forma muy estrecha según un tipo de tejido que vamos a tener cartílago hialino o fibrocartílago. Bien, entonces, según el tejido que tenga va a ser el tipo de articulación que es. Vamos a tener, como ya dijimos, sincondrosis o sínfisis. Entonces, vamos a ver primero la sincondrosis, que es la que se ve acá. Bien, acá el material de conexión va a ser el tejido cartilaginoso hialino. Bien. La función de esta articulación es que son inmóviles, no permiten ni desplazamiento, nada, son sin artrosis, no tienen movimiento. Bien, entonces, las primeras articulaciones que vamos a tener va a ser la placa epifisaria, que es la placa de crecimiento que se va a dar en los huesos. Nosotros a través de una radiografía la podemos llegar a ver. Que es una capa de conexión en la epífisis, ¿sí? Y la diáfisis del hueso que permite el desarrollo. Después, con el tiempo, esto se empieza a solidificar, bien, ese cartílago hialino empieza a ser tejido óseo y ya directamente es una sinostosis. Bien. Después el segundo ejemplo que tenemos de este tipo de articulación es el de la primera costilla con el manubrio del esternón, ¿sí? Que también en edad adulta después empieza a solidificar. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la sínfisis. Bien, entonces seguimos en las articulaciones cartilaginosas, sínfisis. Entonces, acá, esta articulación, la sínfisis, en los extremos de los huesos va a estar recubierto por cartílago hialino, pero la principal unión se realiza con un disco ancho y plano fibrocartilaginoso, ¿sí?
A diferencia de la sincondrosis, estas tienen un leve movimiento, casi escaso, pero lo tienen. ¿Sí? Entonces una anfiartrosis tiene un leve movimiento, escaso, un desplazamiento leve, pero lo tiene. ¿Sí? Y aparte hay una regla, todas las sínfisis se van a encontrar en la línea media del cuerpo. Vamos a mencionar dos. La sínfisis pubiana, bien, que es la que podemos observar, y después vamos a tener la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos decir de estas articulaciones? Después tenemos las articulaciones también intervertebrales, podemos mencionar, donde los discos entre los cuerpos de las vértebras están compuestos por fibrocartilaginosos. Entonces, ¿qué tipo de las articulaciones cartilaginosas? Vamos a tener dos, sincondrosis y sínfisis. Seguimos sin tener cavidad sinovial y están recubiertas o sea, el punto de unión es cartílago hialino. Bien, son inmóviles o un leve movimiento que sería la sínfisis. Bueno. Ahora seguimos con lo que son las articulaciones sinoviales. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué características tienen? Primero, vamos a tener la cavidad sinovial, su nombre, ¿bien? Que es un espacio que hay entre los dos huesos, que es el espacio articular, ¿bien? Que va a permitir el movimiento. Esta cavidad va a permitir el movimiento de las articulaciones libres. La clasificación es que estas articulaciones son diartrosis, tienen movimiento. Bien, los componentes principales de estas articulaciones. Primero, la superficie no choca entre sí, bien, porque si no tendríamos un roce. Entonces, ahí estas superficies articulares van a estar recubiertas por cartílago articular, que es cartílago hialino, ¿bien? ¿Para qué? Para amortiguar los golpes y reducir este roce, ¿bien? Todas las articulaciones van a estar envueltas por una cápsula articular, que tiene dos capas. Una membrana fibrosa externa, resistente y flexible, que va a estar rica en colágeno, ¿bien? Que va a evitar que las articulaciones se luxen. Después vamos a ver que sus fibras bien se organizan en paralelo y que forman ligamentos. Después vamos a tener una membrana sinovial interna, que esta va a ser la encargada en secretar lo que es el líquido sinovial. También características de estas articulaciones. El líquido sinovial, que tiene una consistencia en sí como es un líquido blanquecino, como una clara de huevo, que este es lo que va a empezar a lubricar y va a nutrir también lo que es el cartílago hialino, porque recuerden que el cartílago no está vascularizado. Bien, también vamos a tener células que van a fagocitar estructuras que no necesitamos que estén dentro de la articulación. Bien, y después vamos a tener los ligamentos accesorios. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Pueden ser extracápsula, bien, que van a estar por fuera de la cápsula, o intracápsula, que van a estar dentro de la cápsula. Bien, como por ejemplo los ligamentos cruzados de la rodilla. Bien. Vamos a tener estructuras como los meñiscos o los discos articulares, bien que estas son almohadillas de fibrocartilaginosas que mejoran el anclaje que hay entre las dos superficies articulares. Bien, después vamos a tener los rodetes articulares o labrum que se presentan, por ejemplo, en la articulación del hombro o de la cadera, que también va a hacer una mejor, va a mejorar la adaptación y va a tener va a aumentar la superficie de adhesión, donde va a apoyar. Bien, después por último vamos a tener, vamos a ver lo que es la irrigación.
Bien, ¿por qué? Porque vamos a tener la irrigación y la inervación. Ahora, la irrigación, nosotros vamos a tener una red, bien, de muchas anastomosis de todas las arterias que tienen. Ahora, el cartílago va a recibir los nutrientes del líquido sinovial, pero después todas las demás estructuras van a recibir sangre para nutrirse de toda esta red anatomóstica. Ahora, la inervación va a ser propia de los músculos de la articulación. También vamos a tener terminales nerviosas en la articulación. Bien, creo que repasamos todas las estructuras. Ahora vamos a ver qué tipos de movimiento tienen estas articulaciones. Bien, los movimientos que tenemos en estas articulaciones van a ser, los vamos a dividir en 4. Vamos a tener desplazamiento, movimientos angulares, de rotación y movimientos después especiales que vamos a ver varios. Y por último vamos a ver las superficies articulares. Bien, entonces primero vamos a tener el desplazamiento, que es el movimiento más simple que vamos a tener en las articulaciones. Este movimiento va a ocurrir que se van a desplazar levemente hacia adelante, hacia atrás, bien, o hacia los lados. La importancia acá es que en realidad el movimiento no es tan marcado, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, cuando formamos un tipo ángulo, no es tan marcado como estos movimientos, sino que es un desplazamiento leve que se va a ocurrir entre las superficies articulares. Bien, por ejemplo, va a ser las articulaciones intercarpianas, ¿sí? De la muñeca, o intertarsianas en lo que es el tobillo. Ok, ahora vamos a seguir con movimientos angulares. Acá lo que tenemos que tener en cuenta que es un aumento o una disminución de uno de los ángulos. Bien, y tenemos que tener en cuenta también el plano en el que se va a mover o se va a producir este movimiento. Entonces, nosotros acá vamos a tener una flexión o una extensión o una hiperextensión. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, ahí se está moviendo la compu, otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que estos movimientos van a ser a partir de la posición anatómica. Bien, entonces yo voy a tener una flexión que va a ser en un plano sagital y va a ser que una disminución del ángulo, ¿sí? Voy a hacer una flexión, entonces el ángulo se va a disminuir. Una extensión es el aumento de este ángulo. El movimiento me produce un aumento del ángulo. Ahora, una hiperextensión es un movimiento que yo voy a hacer más allá de la posición anatómica. Por ejemplo, muevo la pierna hacia atrás, o también, por ejemplo, el brazo, bien, o el cuello. Entonces, voy a hacer un movimiento hacia atrás más allá de la posición anatómica. Ahora, otro de los movimientos es la flexión lateral. Bien, por ejemplo, ese movimiento que vemos en la imagen es el movimiento del tronco hacia la derecha o hacia la izquierda, y el movimiento se va a producir en el plano frontal, bien, y en el movimiento a la altura de la cintura se va a producir ese movimiento, bien. Bien, acá lo que tenemos es también un movimiento angular, pero vamos a tener lo que es abducción, bien, o aducción. Ad con B larga y ad con D de dedo. Abducción y aducción. Bien, estos movimientos van a ocurrir sobre un plano, el plano frontal. La abducción es alejar, ¿sí? A ver, ahí, abro, ¿sí? Alejo del medio, alejo. Bien, eso es abducción. Ahora, la aducción es acercar. Cierro, acerco, ¿sí? Devuelvo a la línea medial. Bien, ahora tengo una circunducción. Esto es la sumatoria de varios movimientos. ¿Por qué? Porque es el movimiento combinado entre la flexión, la abducción,
¿sí? O la extensión y la aducción. Bien, entonces yo voy a sumar movimientos, va a ser más de uno. Ahora continuamos con lo que es el tipo de movimiento de rotación. Bien, entonces acá vamos a tener dos tipos de rotación. Vamos a tener una rotación medial que va a ser interna y una rotación lateral que va a ser también externa. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? De posición anatómica, la línea medial, la línea del medio. Entonces, este movimiento va a girar, bien, sobre su propio eje. Bien, entonces, si el movimiento va hacia la línea del medio, va a ser una rotación medial o una rotación interna. Ahora, si yo hago este movimiento de rotación hacia afuera, me trato de alejar de lo que es la línea medial, entonces sería una rotación lateral o externa. Por último, en movimientos especiales vamos a tener el de elevación y depresión, o si no, protracción o retracción. Bien, de elevación es llevar hacia arriba un movimiento. Por ejemplo, el de los hombros que decíamos cuando éramos chicos, ¿qué me importa? Bueno, llevo hacia arriba. Esa es una elevación. Una depresión es bajar, bajo, ¿bien? Por ejemplo, abro o cierro la boca, ¿bien? Elevación es cierro, elevo, y depresión es bajo, abro la boca, ¿bien? Ahora, protracción o retracción va a ser sobre el plano transversal, ¿bien? Es llevar hacia adelante. Protracción yo llevo hacia adelante, más allá del plano. Y retracción es vuelvo a la posición o llevo hacia atrás, ¿bien? Bien. Otro de los movimientos especiales va a ser la inversión o eversión y después dorsiflexión y flexión. Esto es, por ejemplo, un movimiento, acá en la imagen vemos el movimiento del pie, en donde la inversión es llevar hacia la línea medial el pie o eversión es hacia afuera, lejos de la línea medial. Bien, son movimientos laterales. Bien, ahora la dorsiflexión es, por ejemplo, yo me planto, me paro sobre los talones y llevo la punta de los pies, los dedos, hacia arriba. Bien, eso es dorsiflexión. Ahora, si yo quiero hacer una elevación, posicionándome, por ejemplo, como una postura de ballet, apoyando la punta de los dedos, eso va a ser una flexión plantar. Bien, entonces yo ahí bajo el movimiento del pie y yo me posiciono. Uno de los últimos movimientos especiales va a ser la supinación o la pronación y después tenemos la oposición. Bien, entonces la pronación va a ser la palma hacia abajo, bien, o hacia atrás, y la supinación va a ser la palma hacia arriba o hacia adelante. Por ejemplo, en la posición anatómica, la palma va a estar en supinación. Bien, y después tenemos por último la oposición, que es el movimiento de la pinza, por ejemplo, de los dedos. Bien, ese movimiento que ocurre cuando el pulgar cruza la palma de la mano, bien, y toca las yemas de otros dedos. Entonces, ahí yo puedo producir el movimiento de agarrar, bien, de pinza. Entonces, eso es la oposición. Bien, ahora vamos a ver lo que son las articulaciones sinoviales, los tipos. Bien, ¿por qué? Porque según la forma que tenga la superficie articular, va a tener un nombre. Bien, entonces vamos a tener 6. Artrodia, ginglimo, trocoide, condilia, silla de montar y enartrosis. Bien, ahora vamos a ver qué superficie anatómica tiene cada una. Bien, la primera, artrodia. Bien, esta estructura ósea va a ser plana o levemente curva. Bien, el movimiento que va a producir va a ser el de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados. Bien, ahora, si tiene solamente movimiento sobre dos ejes, vamos a decir que es biaxial.
Llegado el caso que tenga una leve rotación también, que va a ser un tercer movimiento, entonces va a ser triaxial porque se va a mover en 3 planos. Bien. Articulaciones de ejemplo, por ejemplo, las intercarpianas de la muñeca, bien, o las intertarsianas del tobillo. Este va a tener este leve movimiento de desplazamiento. Bien, acá tenemos la gínglimo, bien. Entonces, esto vamos a tener que pensar que las superficies de articulación va a ser una cóncava y otra convexa, bien, y van a encajar como si fuera una bisagra. Entonces, acá vamos a producir movimientos angulares, ¿sí? Como por ejemplo, de movimientos de flexión y extensión, ¿no? Como por ejemplo, la del codo, tobillo, bien, interfalángicas, bien, ese tipo de articulaciones. Bien, acá tenemos la trocoide, bien. Esta articulación lo que va a hacer es, van a ser dos superficies que van a encajar, una va a ser redondeada o puntiaguda, bien, que va a girar sobre un anillo o una superficie cóncava. Bien, va a tener un solo movimiento, entonces va a ser uniaxial, es un solo movimiento, bien, y va a ser el de rotación sobre su propio eje. Una de las articulaciones, por ejemplo, es la radiocubital, bien, que va a permitir el movimiento de la palma, bien. Bueno, seguimos con articulación condilia o elipsoide. Bien, esto va a ser una proyección ovalada y que va a ser un encaje en una depresión. Bien, entonces va a ser ovalada y convexa y va a encajar en una superficie articular con una leve depresión. Entonces vamos a tener dos movimientos. Entonces va a ser biaxial. Bien, ¿qué movimientos va a permitir? Una flexión o una extensión, una abducción o aducción, bien, o una leve circunducción, que va a ser una circunducción limitada. Acá vamos a tener la articulación radiocarpiana, por ejemplo, de la muñeca, bien. Acá vemos lo que es la articulación tipo silla de montar, que esto es unas dos superficies que van a encajar, uno tiene forma como de la de montura y el otro como la de jinete. Bien, entonces va a permitir, igual que la condiglia, dos movimientos, va a ser biaxial, entonces va a permitir una flexión, una extensión, una abducción y una aducción y una circunducción limitada. Por ejemplo, la articulación va a ser la carpo-metacarpiana. Bien, acá en la que vamos a ver es la enartrosis o esferoidea. Bien, que esta es una estructura que va a tener una de las superficies articulares, va a ser una esfera que va a encajar dentro de una depresión. Bien, entonces acá vamos a tener una articulación multiaxial porque permite todos los movimientos. Va a permitir la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y la rotación. Esta rotación no va a ser limitada. Bien, vamos a tener como ahí figura en la imagen, por ejemplo, la articulación de la cadera o, por ejemplo, vamos a tener la del hombro, la escápula humeral, bien, que va a permitir todos los movimientos. Bien, y así llegamos al final de lo que es la unidad de articulación. Recuerden que nosotros utilizamos el tórtora. Ahí al finalizar esta unidad van a tener la explicación de cada una de las articulaciones, con nombre, las superficies articulares, los ligamentos y demás. Así que, bueno, repasen todo eso y nos vemos en la próxima.